delegación venezolana, ¿no?, que participó en la Cumbre de los Pueblos. Allí estuvimos discutiendo en 15 mesas de trabajo y aparte de eso se cumplieron reuniones bilaterales, encuentros con movimientos sociales de todo el continente, ¿no? Sin duda, Dair, que la victoria política, la victoria diplomática que se obtuvo en esta séptima cumbre va a abrir una perspectiva muy diferente, no solamente para este hemisferio, sino diríamos nosotros para el mundo entero, porque esta contundente demostración de dignidad que eran nuestros presidentes y los debates que dimos en las mesas de trabajo, donde por todas partes el denominador común fue la solidaridad con la revolución bolivariana, entendiendo que es una arremetida contra América Latina toda, y así se internalizó a lo largo de la cumbre, sus diferentes actividades. Nosotros lamentamos y decíamos que teníamos mucha pena ajena allá en Panamá, porque estaban venezolanos opositores que fueron llevados allá por parte de esos delincuentes, ¿no?, que han tomado la economía panameña, que están creándole distorsiones, ¿no?, muy graves a la economía panameña, Dair, estos venezolanos con el dinero mal obtenido en nuestro país, y que una ciudad que habían acordado inclusive, ¿no?, hasta los movimientos sociales que adversan al gobierno habían dicho que iban a respetar el espíritu de la cumbre, y sin embargo pues este grupo de venezolanos quisieron llevar la mala y triste experiencia de las guarimbas, de trancar calles en Panamá, y eso sin duda pues trastocó la tranquilidad de este pueblo, que realmente pues abrió sus brazos para que esta cumbre nos recogiera y nos recibiera todo, y además pues de lo trascendente de estos resultados desde el punto de vista político de la Cumbre de los Pueblos y la Cumbre de las Américas. No, y tiene varias lecturas, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, por la Cumbre de los Pueblos. Y ayer también vimos, de hecho, acá en este desayuno conversábamos, hablamos acerca de la agenda que también va a mantener en nuestro país en los próximos días el Foro de Sao Paulo, que vino también a respaldar bueno, las medidas, las acciones que ha asumido nuestro país en contra de ese decreto ejecutivo de Barack Obama. Y le doy la palabra al diputado Juan Carlos Alemán. Gracias, Air. Bueno, yo creo que la séptima cumbre marca un antes y un después. Esta séptima cumbre precisamente se ha caracterizado por la férrea voluntad de los pueblos del continente de decirle, de gritarle al imperialismo norteamericano que ya no somos su patrio trasero, que somos países libres, soberanos, independientes, que creemos en la autodeterminación de los pueblos y exigimos pues el respeto a esos conceptos establecidos en la nueva geopolítica mundial. Adicionalmente, bueno, creo que hay algunos actores que fueron a hacer un triste papel en la cumbre. Eso precisamente yo creo que ha sido muy exitosa para la política internacional venezolana, el que se sienta allá en Panamá en el marco de la cumbre, lo que es la desestabilización. Esos pequeños sectores, esos pequeños focos que fueron a trancar calles, a tratar de manifestar y tratar de generar esas situaciones incómodas, es la más clara demostración de lo que vivimos los venezolanos y las venezolanas a partir de aquel famoso llamado del sector oposicionista a la activación de las guarimbas. Entonces yo creo que los grandes ganadores de esta cumbre hemos sido los países latinoamericanos, ha sido la integración, ha sido por supuesto indudablemente ese concepto de integración emanado por el libertador Simón Bolívar y puesto en práctica en la política contemporánea por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, quien fue uno de los que más insistió en que la América Unida es la garantía de victoria y la garantía de fortaleza de la región. ¿Se incorpora en esta conversación, Jordán? Sí, claro, yo quisiera agarrar esa colita, ¿no?, para preguntar. El diputado Julio Chávez decía, bueno, vieron en Panamá a lo que hemos estado sometidos en Venezuela durante 15 años. Y cuando hablamos del tema económico, hay una guarimba, hay una guerra económica y muchos capitales venezolanos se han ido a Panamá. Les pregunto a nuestros invitados, ¿constataron ustedes esto? Claro. ¿Se lo plantearon tal vez al gobierno panameño? Porque Panamá se está convirtiendo, no dicho por mí, dicho por las evidencias que están, que además son públicas y notorias, en una especie de paraíso fiscal para esa gente que está sacando divisas de Venezuela y las está llevando para allá. ¿Eso se habló en esa cumbre de los pueblos, cualquiera de los dos diputados? Sí, Jordán, hubo un reclamo formal, ¿no?, de las organizaciones sociales en Panamá. Hicieron un documento, una carta pública
a la canciller panameña y por supuesto al presidente Juan Carlos Varela, ¿no? Donde ellos les decían, casualmente lo que yo te decía hace un rato, que los movimientos sociales en Panamá, que adversan al gobierno y que tienen justos reclamos que hacerle, habían hecho un alto en sus actividades de lucha para mostrar, digamos, su mejor cara de los panameños y panameñas para que esta cumbre fuera exitosa. Pero que ellos en esa carta le hacían un reclamo precisamente a los sectores de la extrema derecha venezolana que fueron llevados allá precisamente por venezolanos que hoy ocupan hasta zonas residenciales muy exclusivas en Panamá, que son los mismos que han articulado y están organizando el desangramiento del país por vía de la divisa, del dinero plástico, del dinero electrónico, y que en efecto pues un reclamo muy fuerte de las organizaciones al presidente de Panamá para exigir a estos venezolanos, lamentablemente para nosotros, y a esa mafia gusanera mayamera, que respetaran, ¿no?, las leyes de Panamá y que permitieran pues que la cumbre se desarrollara en términos muy como se manejaba. Y de ahí la otra experiencia interesante fue el Chorrillo. No quiero dejar de pasar esto porque es el primer presidente de cualquier país, incluyendo de Panamá, Dair, que visita el sector del Chorrillo. Una zona, Juan Carlos, como el 23 de enero, donde allá el 20 de diciembre de 1989 la gente se despertó, ¿verdad?, con la presencia de tanquetas de los marines norteamericanos. Allá hay fosas comunes, de ahí 148 cadáveres que están allí en fosas comunes, producto pues de la presencia, de la arremetida, de la masacre del gobierno norteamericano cuando invade Panamá, que por cierto en la cumbre fue declarado, la cumbre de los pueblos, fue declarado un día de duelo, 20 de diciembre del año 89, y que este 20 de diciembre se va a conmemorar también esa noticia tan grave, ¿no?, y que forma parte de ese prontuario de los Estados Unidos en contra de los pueblos nuestros. Fíjese, le quiero dar la palabra al diputado Juan Carlos Alemán con algo que comentaba el diputado Julio Chávez y tiene que ver con los venezolanos en Panamá, la agenda que cumplieron, porque ellos también tuvieron una agenda durante los días previos y durante la cumbre. Y uno también se pregunta quién financia esa agenda, movilizaciones, actividades, foros que se realizaron a lo largo de todos esos días, también con el firme objetivo de desestabilizar un poco la presencia del primer mandatario nacional allá en la Cumbre de las Américas. Sí, pudimos observar grandes lobbies que realizaron esos sectores oposicionistas precisamente para tratar de generar las condiciones de sabotear la presencia del presidente Nicolás Maduro y la delegación, por supuesto, allá en el marco de la cumbre. Sin embargo, yo creo que no lograron su objetivo porque el respaldo fue contundente. El presidente Nicolás Maduro decía ayer, en el marco de su regreso al país, en el marco también de la conmemoración del Día de la Milicia, 13 de abril, fecha histórica y anecdótica para los venezolanos y las venezolanas, decía precisamente que había que investigar muchas cosas. Dentro de esas cosas que hay que investigar está planteado precisamente esos grandes capitales que se han apoderado de grandes infraestructuras en Panamá, de dónde ha salido ese dinero. Lo que nos lleva inclusive a nosotros a pensar, hay un conjunto de diputados acá en el país que nos hemos estado reuniendo para evaluar la posibilidad de realizar una ley que permita pues lo que es la expatriación precisamente de esos capitales, la repatriación de esos capitales, puesto que son de dudosas procedencias e inclusive muchos de estos capitales pudieran estar relacionados con el tema de la guerra económica. Nosotros hemos en todo momento estado otorgando al empresariado venezolano los dólares necesarios para la adquisición de productos. Y este empresariado venezolano, muchos de estos empresariados precisamente han aprovechado la condición las facilidades que le da a algunos gobiernos extranjeros para esos capitales invertirlo allí, mientras que ellos se enriquecen, tratan de estrangular o de torcernos el brazo, se suman a esa política injerencista norteamericana. Fíjense, vamos a hacer una pausa acá en esta conversación. Al regreso también nos gustaría conversar acerca de ese proceso de primarias que va a desarrollar el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero en esa pausa los vamos a dejar con una encuesta. El equipo de producción sale a la calle a preguntarle a los venezolanos